Saludos a todos los sonámbulos del canal. Hoy les traigo una experiencia muy impactante enviada por un seguidor que nos cuenta un suceso espantoso de su juventud en los años 90. Él nos pide que guardemos su identidad, pero que escuchemos con cuidado, pues lo que vivió dejó una huella que no se puede quitar. Así que tomen asiento, escóndanse bajo las cobijas y pónganse sus audífonos. Comenzamos. El año 96 sigue tatuado a mi memoria de forma muy profunda. En ese tiempo, las noticias de la televisión y de los periódicos hablaban de un ente espantoso, una bestia misteriosa que actuaba en la oscuridad de la noche. Le llamaban el famoso chupacabras. Yo vivía con mi abuelo en un poblado muy alejado del Estado de México, un sitio en el cual la maleza y los montes ocultaban el horizonte por completo. Teníamos un establo con cabras, ovejas y unas cuantas vacas que daban leche para vender en el tianguis local. Todo era muy pacífico, muy tranquilo, hasta que llegó esa época de pánico colectivo. Aún evoco con claridad las pláticas de la gente cuando íbamos al mercado los fines de semana. Las señoras se persinaban, decían que los animales de don Tomás, un vecino del valle, habían amanecido muertos en su cercado. Estaban secos, sin nada de líquido en las venas, con unos hoyos muy extraños en la zona del cuello. Mi abuelo siempre fue un señor muy escéptico. Él se burlaba de esos chismes. Pensaba que eran puros cuentos de señoras, mitos que el gobierno de la capital usaba para ocultar sus fallas en la economía. Puras mentiras de la tele para asustar a los campesinos, decía él mientras fumaba su pipa en el balcón. Pero el miedo es como una enfermedad silenciosa. Se contagia muy velozmente y sin aviso. Y de pronto, ese mismo miedo alcanzó a nuestra pequeña familia. A mediados de junio, el clima cambió de modo inusual. Las madrugadas se volvieron heladas, pesadas, envueltas con una niebla muy espesa que no dejaba ver más allá de tu propia mano. El silencio silbaba entre los árboles secos. Una de esas noches, pasada la 1 de la mañana, escuchamos a los sagüesos del vecino. Aullaban de un modo lastimero, no con el enojo típico de cuando ven a un animal salvaje, sino con un pánico puro. Emitían un lamento agudo que te lava la sangre en un segundo. Mi abuelo, ya un poco inquieto por el bullicio, se levantó de su cama y sacó su vieja escopeta de doble cañón de un mueble de madera. Me dio una linterna pesada, de esas que llevan pilas inmensas, y salimos al patio empedrado. El silencio del monte era total, asfixiante, como si todos los insectos y las aves hubieran escapado ante una amenaza invisible. El frío me calaba hasta los huesos, pero el sudor mojaba mis palmas. Caminamos con cautela hacia el establo de madera. La linterna apenas iluminaba unos cuantos metros hacia adelante, proyectando sombras largas y deformes. Al acercarnos al cercado de las cabras, noté un asqueroso olor flotando en el viento. Olía a azufre, a carne echada a perder, a algo muy antiguo y profundamente malvado. Mi estómago dio un vuelco violento. Sentí náuseas. «No hagas ni un sonido», me dijo al oído en voz baja mi abuelo. Él también presentía que algo no estaba nada bien. Su paso se volvió lento, casi felino. Apunté la linterna temblorosa hacia el interior del cercado. Lo que vi ahí en medio de la negrura es la causa de todas mis pesadillas. Una visión que hasta el día de hoy no me deja dormir en paz cuando me quedo a solas. Entre las ovejas asustadas había una sombra inmensa, hincada sobre una cabra blanca. No era un coyote, ni un lobo, ni un lince. Era una anomalía espantosa de la naturaleza. Esa cosa se puso de pie lentamente cuando el halo de luz le llegó en la cara. Medía como 1,20 m de alto,
tal vez un poco más. Su piel no tenía ni un solo mechón de pelo. Era escamosa, áspera, con un tono verdoso o grisáceo muy feo, semejante a la piel de un sapo gigante, pero seca y cuarteada. Lo que más me asustó, lo que me quitó el aliento de tajo, fueron sus ojos. Eran ovalados, inmensos, saltones, encendidos con un brillo carmesí intenso que te paralizaba el alma. En su espalda arqueada pude notar unas espinas o picos gruesos que iban desde la nuca, pasando por toda su espina dorsal hasta abajo. Estaba inquieto, mirándome fijamente. Yo sentí en ese instante que esa bestia leía mi mente, que analizaba mi miedo, que sabía exactamente lo indefensos que estábamos ante su poderío. De su boca abierta goteaba un líquido oscuro y espeso, unos colmillos inmensos y afilados que sobresalían de sus labios inexistentes. Mi abuelo levantó la escopeta, encajándola en su hombro, pero le temblaban las manos. Él, un hombre valiente que jamás temía nada, que había enfrentado bestias salvajes de su juventud, estaba completamente pasmado. La bestia, al ver el cañón del arma, soltó un siseo macabro, un sonido agudo que sonaba como el viento pasando a presión por un tubo metálico, y dio un salto imposible. Brincó la barda del cercado como si no pesara absolutamente nada, volando hacia la oscuridad profunda del monte. Mi abuelo, saliendo del pasmo, soltó un disparo al vacío, pero la criatura ya se había esfumado entre la maleza. El estampido del arma hizo un eco violento en la noche, y después de eso, el silencio absoluto volvió a caer entre nosotros, más pesado que antes. Fuimos a toda prisa hacia la cabra tirada en el suelo del cercado. Estaba completamente sin vida. En su cuello lucían 2 agujeros perfectos limpios, casi exactos. No había manchas en el piso, ni una sola gota suelta. Estaba vaciada por dentro, como si le hubieran succionado la vida entera en un par de segundos. Entramos a la casa sin aliento, empujando la pesada puerta de madera. Le pusimos candado a todas las entradas y a las ventanas. Nadie pudo conciliar el sueño esa noche. Cada crujido de la madera nos hacía saltar de la silla. Sentíamos que esa bestia estaba allá afuera, acechando, esperando con paciencia que bajáramos la guardia para atacar de nuevo. Al amanecer el sol salió tibio, pero el ambiente en nuestra casa seguía tenso, pesado. La noticia voló por todo el poblado antes del mediodía. Muchos vecinos vinieron a ver a la cabra muerta. Hubo llantos ahogados y plegarias lanzadas al cielo. Mi abuelo no dijo mucho. Él, que antes se burlaba del chupacabras, ahora se la pasaba sentado junto a la ventana principal, con su escopeta descansando en las piernas, vigilando el horizonte con una mirada perdida. Han pasado muchos años desde aquel suceso. Yo dejé ese poblado en cuanto pude, buscando la seguridad del asfalto y las luces de la ciudad. El campo quedó atrás. A veces, en las noches frías y con mucha niebla, me asomo por mi ventana y veo sombras que proyectan los postes de luz. Y por un instante, me parece ver 2 ojos ovalados, con ese mismo brillo carmesí, vigilándome desde la penumbra. Muchos dicen que todo aquello fue un invento, un mito pasajero de los años 90, una excusa social. Los expertos en la tele afirmaban que fueron coyotes enfermos o lobos con sarna. Yo los escucho hablar y solo siento lástima por su ignorancia, porque ellos no estuvieron ahí esa madrugada. Ellos no olieron ese aroma a azufre y muerte. Ellos no vieron esa bestia escamosa elevarse en el aire de un solo brinco. La gente piensa que el monstruo desapareció, que se extinguió o que simplemente fue una moda. Pero yo sé la verdad. Yo sé que esas cosas habitan en los espacios apartados del mundo, en los montes
a los que el humano aún no llega de forma total. Siguen allá afuera, ocultos en la penumbra. Y cuando escucho a los sabuesos de mi vecindario aullar, en medio de la negrura, con ese tono de pánico puro, apago la luz, me acuesto en la cama y le pido a Dios que esa cosa no haya encontrado el camino hacia mi nueva casa. Bueno amigos, eso es todo lo que tengo que contar. Agradezco mucho el tiempo que me dieron para contar mi vivencia. Ojalá que nunca tengan que pasar por algo así. Cuiden a sus familias y vigilen la noche. Muchas gracias.